Ahí llegó Santiago. Bueno, ahora sí estamos completos. Ahora sí. ¿Me permite unas indicaciones antes de comenzar con las sesiones? Unas cositas de tipo técnico. Cuando tengan una presentación PowerPoint solamente, la recomendación es que cuando vayan a compartir, no activen los dos checkbox que dice optimizar video y audio, porque si no, todos vamos a ver borrosos. Si van a compartir un video, entonces ahí sí, por favor, los activan para que el video se vea bien, se vea fluido y demás. Ahora, algunos me dijeron, yo tengo una presentación PowerPoint donde una parte es solo PowerPoint y otra parte es video. Entonces yo les recomiendo, la parte que sea solamente PowerPoint, no le activan esos dos checkbox. Cuando vaya el video, dejan de compartir y vuelven a hacerlo para que activar manualmente los dos checkbox y ahí sí poder colocarlo. Esto con mira de que no veamos borrosos las presentaciones o que los videos se vean mal, no se vean fluidos, ¿listo? Espero no haberlos confundido. No, este soporte fue con fines netamente académicos. Terapéuticos. Qué pena, padre, era esa indicación para que... Perfecto, no, muchas gracias. Bueno, a ver, unas recomendaciones preliminares, no, perdón, recomendaciones no, sugerencias. Estamos ya casi a 3 clases de llegar a la mitad. Y esto nos exige ya un control de lectura o una evaluación llamada más científicamente para ir cargando notas. Un registro evaluativo es el trabajo que cada uno está haciendo de manera individual. Otro va a ser el cuadro que cada uno está construyendo. Creo que fue José Luis, si no fue, estoy equivocado, que me pasó el cuadro que estamos haciendo. No sé si fue, perdóneme, no recuerdo quién me lo propuso. Sí, señor, sí, señor. ¿Sí? Entonces, José, recuérdeme enviarme ese cuadro, por favor, a mi correo, para que ese también individualmente cada uno vaya diligenciándolo y eso sea otro elemento para poder evaluar el progreso de la asignatura. La tercera evaluación entonces será una evaluación individual que, no sé, yo pienso que sería más o menos el 19 de septiembre, para que tengamos tiempo de leer con detenimiento los subsidios que yo les he ido enviando. Yo les envío, Dios mediante, el lunes, martes, a más tardar, otra parte para que la lean. Si hay preguntas, las resolvamos o las compartamos en el encuentro próximo y así tener ya unos elementos de base doctrinales para poder hacer una evaluación académica del curso. Entonces yo la propongo, no sé ustedes qué opinen, para hacerla el 19 de septiembre. Haríamos la evaluación en vivo y en directo. ¿Cómo sería? Perfecto, padre. Señor. ¿Cómo sería la evaluación? ¿Se enfocaría exactamente en qué, padre? ¿Qué nos preguntaría? ¿Cada Perfecto. contenidos o contenidos generales o los subsidios solamente? Correcto. Entonces, básicamente va a ser de los subsidios y del material que se haya expuesto hasta el momento. El cuadro que hayamos hecho. Sí, señor. Pero vamos a hacer énfasis en los subsidios porque como cada uno está elaborando un cuadro sistemático, que no sé si José lo tiene para que lo comparta nuevamente, lo podamos ver. Si puedes compartirlo, José, se lo comparte, José. Surgió una idea, pues no sé si a usted le parezca bien. Si quieres, José, le cuentas la idea para ver si el padre está de acuerdo. Sí. José. Entonces, mientras José no lo comparte, sugiero, ustedes deciden hacer una evaluación
ese día de los subsidios que yo he enviado, que es todo el material ya, la sustentación de la materia, que son como unos resúmenes, un compendio de la materia que ya hemos enviado en subsidios. Yo enviaré la otra semana, a más tardar, repito, el martes, otro subsidio, para que por favor lo vayan leyendo, las preguntas que vayan saliendo las hagamos en clase. Perfecto. Eso, José. Muy bien. Entonces, cada uno va construyendo su cuadro particular, personal, y vamos a hacer la evaluación. Ese va a ser un valor para calificar, y lo vamos a unir como valor también a calificar la evaluación que haremos, que comprende los subsidios que yo he enviado y las encíclicas que se hayan visto hasta la fecha. Entonces, ese es como el material para evaluar. Padre, una pregunta. Es que, sí, señor. José nos propone, y me parece muy buena idea, pero pues obviamente, como usted va a calificar eso de manera individual, Sí. cada uno de nosotros estamos realmente aportando un resumen que de alguna u otra manera ya contiene los puntos fundamentales que está recogiendo ahí José en el cuadro. Sí. Entonces, cada uno de nosotros estamos complementando ese cuadro con la exposición que le corresponde, y al final pues todos tendremos realmente la misma información. ¿Le parece bien si lo manejamos así? Sí, correcto. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Listo. Me parece muy bien porque es una evaluación colectiva. De acuerdo. Listo. Eso está muy bien. Y haremos entonces el 19, si ustedes no tienen otra fecha diferente, haremos la evaluación individual, que como digo, se va a centrar en preguntas sobre los subsidios que he enviado y sobre las exposiciones hechas hasta el sábado anterior. Hay una pregunta. Sí, señor. ¿Cómo sería la metodología o la dinámica de esa evaluación? ¿Es oral, es escrita? ¿Usted nos envía un documento? ¿Cómo sería la dinámica? La idea es hacerla en el momento. O sea, que puede ser de dos maneras. Una, estrictamente oral. Vamos llamando a cada persona y vamos haciéndole un cuestionario, un interrogatorio de preguntas, y la persona tendría, si tiene el apoyo material para responder, argumentar, lo puede hacer de manera individual, hacerlo de manera argumentativa frente al auditorio. Esa es una forma. La otra es darle un tiempo, una vez terminada la clase, dar un tiempo para evaluar y enviarme en ese mismo momento la hoja a mi correo con las respuestas. Esa es otra manera. Ustedes deciden cuál es la más apropiada, cuál ven la más pertinente. ¿Le puedo proponer otra, padre? Es que como es tan complejo los contenidos de la materia, podría el padre más bien plantearnos unas preguntas y nosotros hacer un trabajo alrededor de esas preguntas. Y, digamos, podríamos nosotros, digamos que afinar un poquito más las respuestas. Que lo digo porque hay mucho material. Ajá. Entonces, no sé si al padre le parezca que lo vamos a ustedes definen en consenso lo que sea más apropiado para ustedes, de manera que sientan que más que una evaluación es una asimilación del programa académico, ¿verdad? Para mí lo importante es que ustedes evalúen, se autoevalúen y miren si ha sido aprovechado, si ha sido oportuno el material y el contenido que han recibido de la materia. Eso es lo que busca básicamente la evaluación. Entonces, como ustedes lo juzguen conveniente, pues lo dirimen entre ustedes y me hacen la propuesta. Y yo con mucho gusto pues la cojo, ni más faltaba. Entonces, no sé, les dejo por eso la duda, ¿no? Les dejo la inquietud. Ustedes me proponen el próximo sábado, si quieren, una propuesta para hacer la evaluación de los contenidos hasta esa fecha,
y con mucho gusto, pues la idea es que podamos entregar de forma individual y de forma conjunta a la Secretaría Académica una evidencia de los avances y de los alcances que ha tenido la materia. Ese es el propósito de esto. Bueno, entonces, si les parece, evalúenle entre ustedes y con mucho gusto, pues yo acojo la propuesta que ustedes me hagan dentro de 8 días, porque ya nos quedaría prácticamente que al siguiente domingo hacer la evaluación. ¿De acuerdo? Entonces, si les parece bien, me hacen la propuesta el próximo sábado para, pues, yo ir preparando las preguntas como me dice Héctor y enviárselas con suficiente anticipación para que ustedes las puedan resolver. Y de manera que tengamos un soporte para entregar a la Secretaría Académica. No sé si haya más preguntas. Bueno, entonces, quedamos así, hijos. ¿Sí? Padre. Señor. Sí, padre, comprendido y todo muy de acuerdo. Ok, bueno. Ahí, pues, la información es bastante y lo importante es que tengamos un contexto global, general, de toda la materia. Estoy Sí, de acuerdo. sí, para mí es importante que no es tanto calificar, sino que ustedes puedan asimilar. Ustedes estén asimilando los contenidos, que para mí es lo más importante. Que se asimilen los contenidos porque pues, es la manera más sensata de hacer la evaluación de la materia. Bueno, hijitos, entonces, si ustedes no están, si ustedes están de acuerdo, entonces arranquemos con la presentación de la Pacem in Terris. Marco Tulio, por favor, para que iniciemos la presentación de esa encíclica, por favor. La última. Ya terminó. Gracias, muchachos. Excelente. Ay, Dios. Mucha claridad. Este es un trabajo presentado para la Escuela Diaconal de la Arquidiócesis de Bogotá. El tema de la encíclica Pacem in Terris del Papa Juan XXIII, presentada por Marco Tulio González, al padre formador Carlos Arévalo y a mis compañeros de tercer año. Bienvenidos. Pacem in Terris, paz en la tierra. Es la última de las 8 encíclicas que escribe San Juan XXIII, publicada el 11 de abril de 1963. Un jueves santo, entre la primera y segunda sesión del Concilio Vaticano II. Dos meses antes de la muerte de San Juan XXIII, cuando estaba muy grave como consecuencia del cáncer de estómago que le fue diagnosticado en septiembre de 1962. Esta encíclica lleva un subtítulo que reza: sobre la paz entre todos los pueblos que ha de fundarse en la verdad, la justicia, el amor y la libertad. Y se le considera el testamento social dirigido a todas las personas de buena voluntad, y era la primera vez en la historia que una encíclica pontificia era dirigida no solamente al magisterio o a los fieles de la Iglesia Católica, sino a todos los hombres de buena voluntad. Contexto histórico. El momento histórico de la encíclica Pacem in Terris. Un torbellino de fechas y acontecimientos rodean el momento histórico de la encíclica. 1957-1958, los Sputniks, nacimiento de la cosmonáutica. 28 de octubre de 1958, la elección del Papa Juan XXIII. 8 de diciembre de 1958, en la Universidad de Zaragoza, la cristiandad pide un concilio. 25 de enero de 1959, Roma, Basílica de San Pablo, el Papa anuncia la convocatoria de un concilio. 15 de mayo de 1961, la encíclica Mater et Magistra. 1961, el apogeo de la Guerra Fría, el muro de Berlín.
11 de octubre de 1962 al 8 de diciembre de 1962, la primera sesión del Concilio Vaticano II. 22 de octubre de 1962, crisis de los misiles de Cuba, guerra de Vietnam. 11 de abril de 1963, la encíclica Pacem in Terris. 23 de junio de 1963, Juan 23. El 22 de noviembre de 1963, asesinato de John Fitzgerald Kennedy. 1963 a 1964, la doctrina social de la Iglesia, asignatura obligatoria en el curso preuniversitario español. Se ubica en el posconflicto de la Segunda Guerra Mundial, o Guerra Fría, donde el mundo se dividió en dos grandes bloques. El oriental, compuesto por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, inspirada en el marxismo en omitir los derechos humanos. Y el occidental, gobernado por los Estados Unidos, quien presenta doble forma de tratar a los países aliados, especialmente con los de Europa y con las grandes potencias, maneja relación de iguales, mientras que con los países más pequeños y pobres de África, Asia y Latinoamérica, sus relaciones de dominio y explotación. Entonces el mundo se ubica en medio del capitalismo y del comunismo. Se despliega en 1962 la guerra de misiles. Comienza la Guerra Fría con el muro de Berlín. Se desata la guerra de Vietnam y se producen marchas feministas. Objetivo: ofrecer una visión amplia del orden como voluntad de Dios y por tanto fundado en la verdad, justicia, amor y libertad para regir las relaciones internacionales, el interior de las naciones y esferas privadas y públicas de la sociedad. Este objetivo es fundado en una premisa muy clara en la encíclica: la aspiración del hombre es la paz en la tierra, la cual no puede establecerse si no es respetado el orden perfecto establecido por Dios. En ese orden establecido desde la creación está el hombre que, debido a que es creado a imagen y semejanza de Dios, posee una intrínseca dignidad por virtud de la cual puede descubrir ese orden y forjar los instrumentos adecuados para adueñarse de esas mismas fuerzas y ponerlas a su servicio, gracias a la ciencia. Es decir, basado en la revelación divina y en las exigencias íntimas de la naturaleza humana que se inscribe en las esferas de derechos naturales. Define la paz no como una ausencia de guerra, sino en una transformación del mundo como consecuencia del cambio de cada individuo, de la relación del hombre con el hombre, del hombre con el Estado y de los estados entre sí. Y ofrece pautas para regular las mutuas relaciones en la convivencia humana, cómo deben ordenarse las relaciones de los ciudadanos con las autoridades públicas de cada estado, cómo deben relacionarse entre sí los estados, cómo deben coordinarse de una parte los individuos y los estados y de otra la comunidad mundial de todos los pueblos, cuya constitución es una exigencia urgente del bien común universal. Y reconoce que existe un desorden reinante en los individuos y la sociedad, que se contrapone al orden natural y perfecto establecido por Dios en toda su creación, impreso en la conciencia del hombre para que observe y actúe acorde en pos del orden y la ley natural. Es decir, la encíclica hace una síntesis de la doctrina católica sobre la dignidad y los derechos de la persona y sobre la moral que cada persona y cada estado debe propender en las relaciones interpersonales e internacionales respectivamente. Contenido o proposición de la encíclica. De esta forma, el contenido de la encíclica está basado en 5 pilares. Primero, derechos humanos como estructura del orden en las relaciones civiles. Comienza con la persona y su dignidad, dada por Dios con inteligencia y libre albedrío, que goza de derechos y deberes como base de toda convivencia humana bien ordenada. Menciona el derecho a la existencia y a un decoroso nivel de vida, derecho a la buena fama, la verdad y la cultura.
derecho al culto divino, derechos familiares, derechos económicos, derecho a la propiedad privada, derecho a la reunión y asociación, derecho a residencia y migración, derecho a intervenir en una vida pública y contribuir al bien común, derecho a la seguridad jurídica. Pero los derechos implican unos deberes, por ejemplo, a defender la vida, respetar los derechos ajenos, colaborar con los demás, actuar con sentido de responsabilidad, libre y sin ser coaccionado. Esta relación civil también tiene un carácter espiritual para que sea fundada en principios universales, especialmente en la verdad, la justicia, la libertad y el amor dados por Dios, quien permite que el hombre trascienda y pueda relacionarse más profundamente. Segundo, ordenación en las relaciones políticas. Para que exista una convivencia ordenada, debe haber una autoridad derivada de la autoridad de Dios, que mande según la razón, que defienda el orden moral y buscando el bien común desde la constitución político-jurídica, con la participación igual y efectiva de todos los ciudadanos en bien material y espiritual. Para ello, se establecen los tres poderes públicos. Legislativo, atiende a lo moral y a la realidad del momento. Ejecutivo, aplica la ley con sentido realista. Judicial, procede dando a cada cual su derecho con imparcialidad. Tercero, ordenación de las relaciones internacionales, conducidas por los mismos principios que rigen las relaciones de convivencia de los ciudadanos, la justicia, la libertad, la verdad y el amor. Verdad, libres de discriminación racial y reconocer todas las comunidades políticas iguales en derechos y dignidad, con derecho a la existencia y al desarrollo. Justicia, reconocimiento de derecho y cumplimiento de deberes. Una nación no puede aumentar su capital perjudicando a otra. Las diferencias no deben resolverse con armas y engaños. Debe terminar la carrera armamentista, donde se realizan sacrificios económicos para completarla, incluso reduciendo o eliminando ayudas económicas a los menos favorecidos. Todo debe resolverse negociando y fundados en el amor y no en el temor. Estas relaciones deben obrar en libertad, sin oprimir a otras o interponiéndose en sus asuntos. Los países más desarrollados deben ayudar a los menos desarrollados, sin vulnerar sus derechos o buscando dominar. Cuarto, interdependencia entre los pueblos que genera las relaciones mundiales. El bien común universal experimenta problemas muy graves, difíciles y que exigen pronta solución, especialmente cuando amenazan la seguridad y la paz global. Las autoridades que se reúnen no logran lo suficiente, no por falta de voluntad, sino por carencia de alcance necesario. El bien común mundial demanda solucionar problemas que afectan a todas las naciones, por eso exigen ser afrontados por una autoridad pública, con estructura, poder y medios que tengan mayor alcance. Con esta necesidad aparece la figura de una autoridad mundial constituida no por la fuerza, sino con la aprobación de todas las naciones, imparcial y orientada al bien común, y basada en el respeto y la protección de los derechos del hombre. El principio de subsidiariedad regula las relaciones entre las autoridades públicas de las naciones y la autoridad pública mundial, por lo cual la autoridad pública mundial tiene como misión examinar y resolver los problemas que afectan el bien común universal en el orden económico, social, político y cultural, y que cada autoridad política no puede resolver por sí misma, por circunstancias ya mencionadas. Aquí alude a la ONU, deseando que pueda ir acomodándose para perseguir el objetivo de garantizar con eficacia los derechos del hombre, primer pilar de esta encíclica. Quinto, habla de las normas de acción de los católicos sin excluir a los hombres de buena voluntad. En el numeral 146 dice: al llegar aquí, exhortamos de nuevo a nuestros hijos a participar activamente en la vida pública y colaborar en el progreso del bien común, de todo el género humano, de su propia nación. Iluminados por la luz de la fe cristiana y guiados por la caridad, deben procurar
con no menor esfuerzo que las instituciones de carácter económico, social, cultural o político, lejos de crear a los hombres obstáculos, les presten ayuda positiva para su personal perfeccionamiento, así en el orden natural como en el orden sobrenatural. Y en los numerales 148 y 149. Pero como la civilización contemporánea se caracteriza sobre todo por un elevado índice científico y técnico, nadie puede penetrar en las instituciones públicas si no posee cultura científica, idoneidad técnica y experiencia profesional. Todas estas cualidades deben ser consideradas insuficientes por completo para dar a las relaciones de la vida diaria un sentido más humano, ya que este sentido requiere necesariamente como fundamento la verdad, como medida la justicia, como fuerza impulsora la caridad y como hábito norma la libertad. La promulgación de esta encíclica está condicionada por dos hechos históricos grandes en la humanidad, que son el apogeo de la Guerra Fría en el Muro de Berlín y la crisis de los misiles en Cuba. Afectan demasiado porque afectan la paz mundial. Me parece que en la encíclica, como vimos, el apogeo de la Guerra Fría toca dos temas muy grandes, que es el capitalismo y el socialismo. La crisis de los misiles en Cuba también aporta gran parte del socialismo a la historia de la humanidad. Y en la encíclica se tocan temas muy concernientes especialmente a la parte del capitalismo, que me parece que le faltó abarcar a la encíclica. De pronto abarcar un poco más profundamente la parte de socialismo, aunque en las anteriores encíclicas ya se ha tocado un poco el tema, pero no a profundidad, y vemos que esta encíclica fue enmarcada por la Guerra Fría, el Muro de Berlín y la crisis de los misiles en Cuba, o la Guerra de Vietnam, que también fue una consecuencia socialista. Muchas gracias. Este es un trabajo presentado para... Bueno, no sé si alguien quiere hacer preguntas. Marquito, si quieres, deja de compartir para poder ver quién puede. Sí, ya lo voy a hacer. Gracias. Entonces, Héctor, miremos, abramos micrófonos a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre la encíclica, por favor. ¿Qué quiere preguntar, Gabriel? ¿Alguien quiere hacer preguntas? Bueno, yo quiero unos temas que quedaron ahí en el contexto histórico que mostraba Marco. Por ejemplo, el hecho de que la Iglesia haya ya previsto la formación de un concilio. ¿Por qué sucede eso? ¿Qué motivó a la Iglesia a proponer un concilio? Lo segundo es qué situaciones de carácter cultural, porque vimos muy el tema con respecto a lo sociopolítico, por la polarización de las dos ideologías. Pero ¿qué detectó la encíclica en la parte cultural y a qué se debe que la Iglesia se haya propuesto el concilio? Si hay algo que tocó la encíclica o no la tocó. Pregunto, Marco, si encontraste en la encíclica algo respecto a eso. Pues la parte cultural que habla la encíclica toca sobre todo la parte de las personas que pierden como su identidad cuando tienen que emigrar de un país a otro, por la parte de la guerra, por la parte de algún tipo de desplazamiento, que tampoco son aceptados por
culturas propias o tienen que renunciar a su cultura para poder acoplarse o ser aceptados en otro lugar. Es uno de los puntos en cuanto a la cultura. Bien. Y frente a el ámbito religioso, ¿qué abordó la encíclica? En el ámbito religioso, la encíclica nos enseña que somos hijos de Dios, que como tal tenemos una dignidad y que nuestra vida debe estar orientada en cuatro puntos que ahí hablaba, que es la justicia, el amor, la libertad y el amor, la libertad y son, nos habla de que todos somos hermanos, de que todos, si nosotros viviéramos como hermanos, como nos enseña la iglesia, esas diferencias que existen entre los hombres no deberían existir, que la mejor manera de obtener la paz no es evitando una guerra, sino que nunca se hubiesen generado conflictos. Es mejor evitar conflictos porque existe lo que se llama la carrera armamentista, donde los países invierten mucho dinero como dice que nosotros como católicos no podemos despreciar ni dejar de lado a las personas que tengan otro credo o que tengan otra ideología religiosa, porque entre todos hay mucha gente buena que sin necesidad de profesar nuestro credo, de cualquier manera la construcción de una sociedad. Bien. Entonces miremos algo aquí para tener en cuenta en el ambiente cultural. Primero, en el bloque oriental desaparece, o más bien la formación de la educación, desaparece la formación religiosa de la educación en todo el bloque oriental. Y en el bloque occidental comienza a desplazarse la moral por la ética civil. Y esto comienza a generar corrientes ideológicas y filosóficas. Emerge el existencialismo como doctrina filosófica y aparece el escepticismo y el nihilismo como doctrinas filosóficas que comienzan a ser estructuras programáticas en la educación, en la formación de la cultura de los pueblos, especialmente el pueblo occidental. Entonces se ven dos grandes diferencias. En el bloque oriental, la sociedad masa. En el bloque occidental, la sociedad, civilización democrática. Y la democracia implica el libre pensamiento. El libre pensamiento y el desarrollo de filosofías existencialistas. Eso comienza a marcar desde 1956 y se hace más fuerte a partir de 1962-1964, hecho que genera el que la Iglesia comience a proponer un concilio ecuménico
que reformule la presencia de la Iglesia en el ámbito social y cultural. Aquí va a ser fundamental ese aporte. La Iglesia propone una nueva manera de educar y formar. Se había rezagado con la Edad Media. Entonces, estos elementos hay que tenerlos en cuenta en el aspecto cultural y en el aspecto social. La Pacem in Terris, como bien lo dice Paz en la Tierra, se centra básicamente en el problema político y en la polarizada división Occidente-Oriente y a las relaciones básicamente de paz mundial por el avance socialista o comunista de las naciones orientales. Entonces, digamos que ese es todo el ambiente histórico que vamos a contemplar y que, como le digo, la Pacem in Terris se centra más que todo en la doctrina, en procurar mejorar las condiciones políticas y económicas de la división que se generó por el comunismo y por el capitalismo. Entonces, estos elementos los va a resolver el Concilio Vaticano II. Por eso no los voy a abordar, porque seguramente José Luis nos va a hablar sobre ellos. Todos estos temas que acabo de mencionar. El problema de la ética, el problema de la moral, el problema de la dignidad de la persona, el problema de cómo enfrentar estas nuevas corrientes filosóficas que renuncian a la perspectiva de la vida vista en absoluto o la vida trascendente. Y esto son corrientes que nacen, no nacen necesariamente del socialismo, sino del capitalismo europeo, porque son filósofos franceses, en su mayoría otros alemanes, los que proponen estas nuevas filosofías existencialistas. Entonces, eso lo dejo ahí porque lo vamos a abordar con lo que trabajemos del Concilio Vaticano II. Entonces, muchas gracias a Marco y le cedo la palabra a Luis Eduardo para que miremos la Populorum Progressio, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a trabajar en este momento la carta encíclica Populorum Progressio del Papa Pablo VI, la cual fue firmada el 26 de marzo del año 1967. ¿Quién iba dirigida esta carta? Esta carta iba dirigida a los obispos, a los sacerdotes, a los religiosos y a todos los fieles del mundo y a todos los hombres de buena voluntad. ¿Sobre qué habla? Sobre la necesidad de promover el desarrollo de los pueblos. El desarrollo de los pueblos. Cuando se habla de desarrollo de los pueblos, lo que se busca es escapar al hambre, a la miseria, a las enfermedades que estaban viviendo los pueblos, principalmente los pueblos que llaman subdesarrollados. Es un llamado que se hace a los países en vía de desarrollo. Se ve también acá la acción de la Iglesia frente al llamado de los países y promueve el progreso para favorecer la justicia y sembrar los caminos de paz. El desarrollo de los pueblos, como ya lo dijimos, pues tenemos un problema, una problemática que lo que buscamos es como hacer un llamado, un énfasis, tocar, llamémoslo así, los corazones de aquellos pueblos más desarrollados para que miren a estos pueblos que no han tenido la capacidad, no han podido por alguna manera tener un desarrollo constante. La audiencia acá hace el papel, observa esta situación del pueblo, es así como se pone al servicio de los hombres en pro para que la humanidad tome una conciencia
y al tomar una conciencia, pues tratemos de cambiar también la historia de aquellos pueblos. A partir de esto, pues se proyectaron cuestiones sociales, y ya lo hemos visto en algunas cíclicas que hemos compartido, como la Rerum Novarum, para el próximo año, los mensajes al mundo de Pío XII. Respecto a esto, pues ya Juan 23 lo afirma, y el concilio se ha hecho en su constitución pastoral sobre la iglesia en la actualidad, donde la respuesta es el amor a los hermanos, a responder a este voto a través de una comisión pontificia encargada de favorecer la justicia social, el desarrollo integral del hombre y el desarrollo solidario de la humanidad. Los datos del problema, pues obviamente tenemos acá pues, que responder a ciertos problemas como la miseria absoluta que viven algunas personas, la falta de educación, la ignorancia, no tener buenos sistemas de educación para estos pueblos. Acá pues la ineficacia de la salud para las personas de ciertos sectores marginados. Y acá pues también como a tener un trabajo digno, no quiere decir que porque las personas estén desarrollando esta actividad no sea digno, sino más bien a tener un buen equilibrio entre el trabajo y la remuneración. Perdón. ¿Cuáles son las aspiraciones de los hombres? Hacer conocer y tener más para hacer mal. Tal es la aspiración de los hombres de hoy, crecimiento autónomo y digno social, no menos que económico, asegurando el desarrollo. Frente a la colonización y colonialismo, pues son dos caras de las monedas. Los colonizadores que siembran, por un lado, siembran pobreza, y otros colonizadores que aportan ciencia y técnica. El desequilibrio creciente, los pueblos ricos crecen cada día muy rápidamente, mientras que otros pueblos se desarrollan más lentamente. Pues nos invita a tomar una conciencia, mientras que algunas regiones gozan de una civilización refinada, el resto de la población pobre y dispersa está privada de casi todas las posibilidades de iniciativa personal y de responsabilidad ante muchos temas que requieren para su sustento diario. Inclusive vienen condiciones de vida indignas a una persona humana como tal. Aquí también se habla de choque de civilizaciones. Por un lado están las generaciones que se quieren crear con sus propias costumbres, no quiere que llegue la tecnología, que haya nuevos desarrollos, renuncian al progreso, renuncian a abrirse a nuevas técnicas, y pues por otro lado, pues es la otra generación la que quiere volver rápidamente todo muy tecnológico o estar con todos los temas a la vanguardia, pero pues obviamente los crecimientos de los pueblos se han escalonado, ¿no? Hay que dar unos pasos para alcanzar ese desarrollo como tal. Acá podemos observar pues, la disparidad en los niveles del desarrollo como creación y reparto de la riqueza entre los pueblos. Pues a veces se abre una brecha abismal. Hay partes en el mundo, en las mismas ciudades, o acá mismo lo vemos, de personas que lo tienen todo frente a personas que viven en situaciones muy precarias. La labor de los misioneros, una inmersión cultural, aporte por medio de diferentes instituciones, formación a las poblaciones para el aprovechamiento de sus recursos. La Iglesia del Mundo, pues habla de sus aspectos económicos, sociales, culturales y espirituales. Estructura a fondo los signos de los tiempos, porque hay que interpretar el Evangelio en el momento que se está viviendo como tal. Desarrolla una visión cristiana del desarrollo. Nosotros no aceptamos la separación de la economía de lo humano, el desarrollo de las civilizaciones en que está escrito. Lo que cuenta para nosotros es el hombre, cada agrupación de hombres, hasta la humanidad entera. Vocación al desarrollo, el hombre es responsable de su crecimiento, lo mismo que de su salvación. Por eso el esfuerzo de su inteligencia y de su voluntad, cada hombre puede crecer en humanidad y valer cada día más. Deber personal, crecimiento humano, esfuerzo personal y responsable y una superación constante. Frente al deber comunitario, un aporte individual a la sociedad en general,
La solidaridad universal, que es un hecho y un beneficio para todos, también es un deber. Y pues obviamente una escala de valores. Es un crecimiento que no surge desde la pereza ni la avaricia, sino más bien para no caer en un materialismo irracional como tal. Perdón. Crecimiento de la ambivalencia, la búsqueda exclusiva del poseer se convierte en un obstáculo para el crecimiento del ser y se opone a su verdadera grandeza para las naciones como para las personas. La avaricia es la forma más evidente de un desarrollo moral. Entonces acá nuevamente vemos que estos países que crecen rápidamente sin, no digamos sin compartir, digamos más bien sin tener en cuenta a aquellos países que lo hacen de una manera más lenta como tal. Como vemos, pues obviamente los países desarrollados su economía, sus datos aumentan muy rápidamente sus ganancias frente a los otros países que les cuesta más. Hacia una condición más humana, la tecnología es importante, sin embargo, la parte de las humanidades genera continuas reflexiones que le permiten desarrollar valores como amistad, oración y contemplación. El ideal que hay que tener, pues obviamente hay diferencia entre las carencias materiales y las carencias morales. También acá vemos el abuso del poder, la explotación de los recursos, de buscar la cooperación del bien común y la voluntad de paz, el reconocimiento por parte del hombre a los valores supremos y de Dios, a la fe y a la unidad y la caridad en Cristo. Que fue el mensaje, pues que obviamente también lo vemos en el Evangelio como tal. Acciones concretas. Dios está destinado a la tierra y todo lo que en ella se contiene para uso de todos los hombres y de todos los pueblos, de modo que los bienes creados deben llegar a todos en forma justa, según la regla de la justicia, inseparable de la caridad. Acciones que se deben emprender. Sugerencias en torno a la propiedad privada y una posible reforma agraria. Pues obviamente se debe buscar una reforma constante. La industrialización de la mano del desarrollo humano. Capitalismo liberal como centro de lucro egoísta, causante de sufrimientos e injusticias. El trabajo como aporte del ser humano a la creación de Dios. Deben combinar iniciativas privadas y públicas en beneficio de las poblaciones. O sea, acá el Estado pues obviamente hace parte de estas iniciativas, tanto los entes públicos como particulares, buscar como unas reglas o buscar la manera de que se pueda crecer de una manera favorable e equitativa a la vez, pues todos los seres que conforman la sociedad como tal. La educación, pues obviamente es el motor de progreso, pues en estos países se debe tener una educación constante, una educación que responda a este crecimiento que se busca que se dé en los pueblos. La defensa de la familia monógama, estable bajo los designios de Dios, el progreso social de la mano del crecimiento económico y al servicio de la persona. Hacia el desarrollo solidario de la humanidad, debe ser el deber ser de solidaridad, el deber de justicia social y el deber de la caridad universal. El deber de solidaridad, pues la fraternidad entre los pueblos, la lucha contra el hambre, para hacer a los pueblos en desarrollo. Esta cíclica también habla de que se creó un fondo mundial contra el hambre, debemos evitar el derroche, debe haber una colaboración participativa, eficaz, voluntaria, que brinden restablecer la dignidad del hombre como tal. El deber de justicia social, las realidades económicas deben generar igualdad de condiciones para las naciones, los esfuerzos deben ser constantes en todos los temas, deben buscar programas de desarrollo, incrementar los intercambios culturales, comerciales y culturales, las relaciones internacionales que pues vayan de acuerdo a un mutuo acuerdo, a unos respetos entre aquellos acuerdos, de buscar la colaboración y la promoción común bajo la responsabilidad de cada uno. El deber de caridad universal,
La iglesia activa brindando hospitalidad, acoger al extranjero, intercambio de conocimientos, el llamado a la misión, generar convenios entre pueblos e instituciones mundiales que regulen las relaciones, la esperanza del mundo cristiano en un mejor mundo por la enseñanza de Cristo. ¿Qué puede hacer falta esta encíclica? Bueno, desde mi punto de vista creo que mostrar una política evidente y concreta en relación al ser humano como colaborador de la creación y por ende responsable de los otros seres vivientes y de la naturaleza. Y también siento que el papel que los medios de comunicación desarrollan a través de sus discursos, donde en ocasiones generan relaciones en las poblaciones, incrementando la brecha entre ricos y pobres. La bibliografía, los datos. Bueno, no sé. Muchas gracias por su tiempo. ¿José está levantando la mano? ¿Ya terminamos? Sí, José está levantando la mano, padre. José. ¿Quién? José Luis está levantando la mano. Sí, sigue, hijo. Luis Eduardo, una pregunta. Hay una diapositiva donde tú tienes una tabla en donde se habla de la labor de los misioneros, la iglesia y el mundo, la visión cristiana del desarrollo. No me quedó claro si esas son propuestas de la encíclica o es parte del análisis del contexto que hace la encíclica. Luis Eduardo, tienes apagado el micrófono. Tienes que habilitarlo para escucharte. Qué pena. José, hace parte de la encíclica como tal. ¿Quieres ver? Vuelvo a la diapositiva, pero que estaba ubicando la diapositiva acá. En esta la Pero labor es como, o sea, la pregunta mía es esta. En la encíclica dice, ¿deberíamos hacer esto? ¿O vemos que el contexto actual en el mundo pasa esto, pasa esto? La encíclica habla de la labor de los misioneros. Ella dice que, pues, que tienen pues su responsabilidad, que hay una misión de anunciar la buena nueva a los pobres. Pues obviamente es como la misma invitación que se hace en esta encíclica a la misma iglesia a seguir fomentando el desarrollo de los pueblos menos desarrollados como tal. Ok. Muchas gracias. Yo creo que ese es un punto porque inclusive ahí, a partir de esa encíclica, nace en la iglesia una fundación de misioneros, de obreros, una cosa así más o menos. Digamos que esa fue como una de las invitaciones y una de los frutos de la encíclica, ¿no? Porque tocó el tema en misión también. Miren, como propuesta no especifica desarrollo, sino que es una propuesta al desarrollo integral de los pueblos. Es una propuesta al desarrollo integral de los pueblos. ¿Qué diagnostica la encíclica? Luis me corregirá si estamos o no conectados. ¿Qué propone la encíclica? Entonces, tenemos que para que haya un desarrollo integral, tiene que haber un ajuste a las condiciones que en ese momento están sucediendo, especialmente con los países más rezagados. La propuesta es, primero, la educación. Educar en valores. Ellos hablan básicamente de la ética. Educar en valores éticos. Y
hace una crítica al capitalismo, lo menciona ahí, creo que en alguna diapositiva vi, hace una crítica al capitalismo porque su manera de manejar la economía profundiza la brecha entre ricos y pobres. Y no es solamente un problema económico, es un problema cultural. Hay un problema cultural. Y es yo lo llamo la analfabetización de los pueblos. Pueblos analfabetos. No se ha definido claramente el paso del campo a la ciudad. En esa migración del campo a la ciudad, encontramos una gran población analfabetizada. Y eso ocasiona un mayor problema en el progreso de las naciones, o sea, demora el que las personas se puedan integrar económica y culturalmente a la sociedad, o sea, que sean aporte al trabajo. O sea, no puede haber riqueza si no hay una sociedad preparada para producir riqueza. Mire todos los problemas que se van generando. Una población que migra del campo, indiscriminadamente que migra del campo a la ciudad, es una población que no está siendo evangelizada. Por eso habla del problema de las misiones. Se supone que ya hay misioneros en América Latina, por ejemplo. Pero no solamente hablamos de América Latina, hablamos de Asia y de África. Entonces, lo que se propone es educar a toda esta masa que ha comenzado a migrar del campo a la mano de obra industrial. Entonces, lo que estamos viendo es que se están acumulando problemas y no se ven soluciones. Se están sumando problemas. O sea, lo que dio la separación de capitalismo, comunismo, políticamente hablando, de socialismo y de libre comercio, no ha solucionado los problemas que comenzaron desde el siglo XIX. No los está solucionando, los está incrementando. ¿Por qué se están incrementando? Por la explosión demográfica. Está creciendo la población de manera exponencial, geométrica, y no hay formas claras de educación y de formación de las personas. Por eso habla de que el progreso no puede estar solamente supeditado al desarrollo económico. Ojo con eso. El progreso no depende solamente del desarrollo económico. Y aquí fíjese que nos vamos, mire, estamos hablando de 1960, estamos en el 2020 y mire desde dónde nos está cogiendo ventaja esto. Si no hay un pueblo educado y formado, no solamente en valores, éticamente hablando, sino preparado para asumir la forma como se debe enriquecer o dar riqueza a las naciones, estamos acrecentando el problema. ¿Qué propone la Populorum Progreso? Entonces, desarrollo integral del hombre, desarrollo solidario de la humanidad, condiciones para el auténtico desarrollo. Entonces, ahí ya está propone. Por ahora no vemos si eso se está llevando a la práctica. Y hace una solicitud de desplazar más misioneros. ¿Por qué será? ¿Será que la iglesia está dónde? Desde que solicite que se incremente los misioneros en estos lugares.
¿cuál es la propuesta? Entonces ya miraremos con el Concilio Vaticano II. Entonces, para no ampliar más el tema, porque eso lo tiene el concilio, dejémosle la palabra a José Luis. Padre, ¿no íbamos a mirar primero Puebla? Perfecto. Si se ha preparado Carlos, con mucho gusto. Perdón, Medellín. No, Medellín, tiene razón. Medellín. O Puebla o cualquier otra. Si ¿no? John Álvaro está listo, por favor. Sí, padre, sí, señor. Por favor, entonces le doy la palabra. Gracias. Listo, muy buenas tardes, compañeros. ¿Me escuchan bien, por favor, para confirmar el sonido, el audio? Sí, se escucha perfecto. Muy bien. Sonido, sí. ¿La presentación se observa? Sí. Correcto. Bien, muy buenas tardes. Vamos a presentar entonces la segunda conferencia episcopal latinoamericana de Medellín, realizada en el año de 1968 durante el 7 de agosto del 26 de agosto al 7 de septiembre de 1968. Mi nombre es John Álvaro Soto Quintero. Primero, pues una contextualización a nivel mundial y después la haremos un poco a nivel latinoamericano. En cuanto a nivel mundial, ya varios de los elementos los tocaba Marquito. Entonces hablaremos lógicamente del gran auge de la Guerra Fría que se está presentando. Incluso en el año de 1962 estuvo por iniciarse una tercera guerra mundial, todo basado en la carrera armamentista. Empiezan a surgir varios movimientos en pro de la libertad, una libertad pongámosla por allí entre comillas. Entonces recordarán muchos el evento de la quema de brasieres cuando se empezó a hablar de la liberación femenina. Movimientos como el hipismo, que buscaban como una independencia total, no depender de ningún poder ni nada de eso. Y se empiezan a surgir las manifestaciones, marchas de los estudiantes. En particular se destaca una que se denominó el Verano de Praga en Europa. Lógicamente empieza el avance muy fuerte del comunismo y van a ocurrir unos asesinatos políticos que marcaron que marcaron esta época, entre ellos el de John F. Kennedy, Malcolm X y Martin Luther King. La carrera espacial también, que enfrentaba a Rusia y a los Estados Unidos, que algunos dicen que fue ganada por Estados Unidos, ya que en el año de 1968 lograron poner un hombre en la Luna. La Unión Europea, como ya lo habíamos comentado en algunas posiciones anteriores, empieza a consolidarse, digamos, esa idea de la Unión Europea con el Tratado de Liceo, que es un tratado entre Francia y Alemania. Hacia el año de 1961 se inicia la construcción del famoso Muro de Berlín. En 1962, ya hablando un poco de la Iglesia, se inicia el Concilio Vaticano II y en el año de 1963 muere Juan XXIII. Esto a modo de contexto muy general de lo que ocurría a nivel mundial. Yéndonos ya un poco para la parte de Latinoamérica, toda esta crisis de la Guerra Fría se empieza a ver reflejada en esta parte del mundo. En particular ocurre el evento de la crisis de los misiles, que es donde Estados Unidos observa o nota que hay unos misiles rusos en Cuba, y es precisamente en Cuba, la Revolución Cubana, lo que empieza a hacer la expansión del socialismo en esta parte del mundo, en América Latina. Esto empieza a generar el nacimiento de movimientos guerrilleros en diferentes países latinoamericanos. A modo de respuesta, Estados Unidos propone algo que se llama la Doctrina de Seguridad Nacional, donde se propone que el ejército es el que debe poner como fin a estas guerrillas y a esta insurgencia que se está presentando en los pueblos, y eso va a generar que se empiecen a presentar golpes de Estado, particularmente en Brasil en el año de 1964 y en Argentina en el año de 1966, se presenta este fenómeno que se repetirá también durante la década de los 70 en Chile y otros países latinoamericanos. De la mano de esa doctrina de seguridad nacional, a la cual los militares respaldan o defienden bajo el lema defender el mundo libre, occidental y cristiano, también se genera algo que se llama la Alianza para el Progreso, que propone Estados Unidos como una forma de frenar la insurgencia a partir de un desarrollo económico.
Estos movimientos militares y estos golpes de Estado dan fin a algunas de las dictaduras populistas que se presentaban en los países latinoamericanos. Aparece un problema pues, que ya se ha mencionado, que es el problema de la industrialización, que va a generar un cambio de lo rural a lo urbano, que también algunos definen como un cambio de lo sacro a lo secular. Y se genera una economía de mercado basada en la oferta-demanda. Entonces, lo que más se necesita va a ser lo más costoso y esto va a generar cierta desigualdad y ciertos problemas económicos. También hablaremos un poco hacia el año de 1963, aquí en Colombia, ya para, digamos, puntualizar un poquitico más aquí en nuestro país, surge la guerrilla del ELN y algunos sacerdotes latinoamericanos empiezan a irse a Europa a formarse en algo que se llamaba la Nueva Teología, dentro de ellos pues yo digo famoso, conocido cura Camilo Torres, quien funda la Facultad de Sociología en la Universidad Nacional y después se une al ELN y es dado de baja en combates. También cabe destacar que en el año de 1965, en esa década de los 60, se da la primera visita de un papa al continente americano, en particular a los Estados Unidos, y 3 años después, a 1968, este mismo papa, Pablo VI, viaja a Colombia para dar la inauguración de esta segunda conferencia episcopal latinoamericana. Ya puntualizando un poco en el CELAM, se destaca en muchos textos que ya el CELAM es un organismo bien constituido. Recordemos que la primera conferencia episcopal se constituyó en Río de Janeiro. Hasta ahora se estaba empezando a conformar este grupo. Ya aquí ya tiene 10 años de conformación, ya es algo un poco más estructurado, ya un poco más serio. Incluso se resalta el hecho de que esta conferencia episcopal es convocada directamente por el CELAM y no por la Santa Sede, convocada por Monseñor Manuel Larraín, un obispo chileno, y que reunió a 149 obispos, 70 sacerdotes y religiosos, 19 laicos, 6 religiosas y 11 observadores no católicos que lo hacen bastante énfasis en los textos que busqué como complementarios a eso, debido a que con el tiempo ya estos observadores no católicos han venido disminuyendo en número y pues lo avalan muchos que se haya tenido en cuenta esa participación de estas otras personas. Este documento, el documento conclusivo, ya para meterme un poco al documento y a lo que va a proponer esta conferencia episcopal, entonces se fundamenta en 3 partes. Va a hablar de la promoción humana, va a hablar de la evangelización y crecimiento en la fe y de la iglesia visible y sus estructuras, y cada una de ellas la va a subdividir en algunos temas de los cuales iremos desglosando un poco. Destaco se observa muy claramente en el texto conclusivo que se sigue el método de ver, juzgar, actuar, aunque allí le ponen, pues yo intenté mirar como lo más general que se encuentra. Se habla de los hechos, se habla del fundamento doctrinal o fundamentación doctrinal y se habla de la proyección pastoral. Pues los invito a que tengamos un poco en cuenta esta estructura, donde vamos a ver primero algunos elementos que se destacan de ese ver, luego los elementos del juzgar y por último los elementos del actuar. El primer elemento es acerca de la justicia. Cuando se habla de justicia, en este caso, perdón un segundito, ya aquí lo tengo. Cuando hablamos de justicia, rescatamos estos 3 elementos en cuanto al ver. La injusticia que margina, la superposición cultural, donde se dice que se están trayendo otros elementos culturales de otros países y se están adoptando aquí en Latinoamérica, y la falta de poder adquisitivo, lo que genera algunas desigualdades. En cuanto a lo que se propone desde como les decía por acá, la fundamentación doctrinal, entonces se habla de que Dios libera, Dios siempre buscará la libertad del hombre, se habla de una conversión del hombre para cambiar las estructuras y se habla de un no dualismo, evitar el dualismo entre las tareas temporales y la santificación, evitando que se piense quedarse encerrado y nos acerquemos a la realidad para que la santidad también se puede lograr, o sea, más bien se consigue inmiscuyéndose con la realidad. En cuanto a la parte de las proyecciones pastorales, se habla de un cambio social que debe estar orientado fundamentalmente desde la familia como educadora y esta familia debe ser protegida por el Estado, una organización profesional en cuanto al campo de la producción, una economía que no debe estar polarizada ni al lado del capitalismo, ni mucho menos al lado del marxismo, sino buscar un punto medio, una organización de los trabajadores
en los cuales se forme moral, económica y técnicamente a estos, una unidad en la acción, una transformación del campo a partir de la reforma agraria y la industrialización que debe estar basada necesariamente en la igualdad. Por otro lado, se pide una reforma política donde la política debe buscar al fin común, debe tener como fin el bien común y se pide, y lo vamos a ver durante toda la encíclica, que haya una formación política, una educación política para todos los sectores. Y por último, una conciencia social donde todas las personas deben despertar frente a todo lo que se está viviendo en su entorno. Un segundo elemento de la promoción humana es sobre la paz. Y se comenta que efectivamente lo que se está viendo o lo que se propone es que para que haya paz debe haber desarrollo. Y como nos estamos moviendo en un país o en unos países subdesarrollados, entonces necesariamente eso va a generar violencia. De allí las diversas tensiones que se presentan, como les decía, poder militar, la aparición de guerrillas y el inconformismo social que se está presentando y que se genera o deviene en las marchas que se van dando continuamente. Se pide entonces que haya justicia, amor y evitar esa violencia porque en muchos casos ese remedio que se está buscando es peor que la situación que se está viviendo. Y en cuanto a lo que se quiere hacer entonces, o lo que se propone hacer es generar una conciencia de justicia que se base en la dignidad y en la solidaridad. Un tercer punto de este primer elemento de la promoción humana hace referencia a la familia y la demografía. Entonces, como lo comentaba inicialmente, se pasó de lo rural a lo urbano, se está presentando una disgregación en la familia por abandono de los padres, generalmente de los padres lo proponen allí, entonces ya la gente no se quiere casar y otros elementos que están afectando a la familia. Y el crecimiento demográfico, entonces se plantea también las cuestiones de los no nacimientos. Recordemos que estamos hablando hablamos al inicio en el contexto mundial de la liberación femenina y todo esto, y se aprueba incluso la pastilla para evitar embarazos, entonces ya se está proponiendo todo este tipo de cosas. Y hay una frase que me llamó la atención que dice que no se trata de eliminar a los comensales, sino de producir más comida. Entonces es como un llamado de atención bien interesante. La propuesta pastoral que se hace es que se debe promover desde la familia los valores, la fe y un desarrollo con igualdad. Y en cuanto a lo que hay que puntualizar o las actividades a realizar, una pastoral familiar que no solamente se encargue en la familia, sino que trabaje con los jóvenes para que se piense desde el noviazgo hacia el matrimonio y un diálogo constante, tanto entre padres e hijos como entre cónyuges. En la parte de la educación, se habla que se está viendo que hay problema en cuanto al respeto de la cultura. Recordemos que aquí en Latinoamérica hay muchas comunidades indígenas y se está como respetando sus culturas, entonces se pide tener en cuenta esta cuestión. Que la educación no está siendo crítica, sino simplemente una mera transmisión de conocimientos, y además que se están copiando modelos de otros países desarrollados, pero que no son aptos para nuestro entorno. Por lo tanto, se pide que haya un desarrollo de este tipo de educación donde se consigan personas bien preparadas, y esa educación debe ir enfocada al crecimiento de la persona más que a un simple rellenar de conocimientos. Entonces, las actividades que se proponen son un desarrollo personal y social, una educación abierta para todos, donde todos tengan accesibilidad, y que esa educación o las personas que se formen generen un aporte a la sociedad. En cuanto a la juventud, entonces se plantea que lo que se está viendo son tendencias extremistas. Los jóvenes por el afán de la acción entonces se están vinculando a estos grupos guerrilleros en algunos casos, o se dejan llevar por las movilizaciones, etcétera, etcétera. Entonces caen en esas tendencias extremistas. Hay un rechazo de la autoridad, por eso de estos movimientos como el hipismo y toda esta cuestión que ya empiezan también a invadir aquí en nuestro sector latinoamericano. Entonces no quieren tener como alguien que los gobierne, sino cada uno tener como su libertad. Y la desacralización, ya se quita el respeto por lo sagrado. ¿Qué se propone? Entonces que se eviten estos tres elementos: el egoísmo, el placer y la desesperanza. Buscar formar a los jóvenes para que no caigan en esos antivalores. Y se hacen propuestas donde se busca involucrar a la juventud en proyectos donde ellos se sientan parte de,
que conozcan su realidad y que se les realice una orientación vocacional, bien sea al matrimonio, bien sea al sacerdocio o a la decisión que ellos deseen tomar. En un segundo momento, ya cuando nos metemos, cuando el documento habla sobre la pastoral popular, sobre la evangelización y crecimiento de la fe, se habla en un primer punto de la pastoral popular. Entonces, se plantea que la pastoral que se está desarrollando en las iglesias latinoamericanas es una pastoral de conservación, lo que implica que hay que cambiar, hay que modificar, salir de las iglesias, entonces ya empiezan a aplicar los conceptos del Concilio Vaticano II y tener mucho cuidado con la religiosidad popular, que es necesario evangelizarla porque se está convirtiendo en algunos casos en secta. Entonces, para ello se pide que haya una inculturación del evangelio, que haya una profundización y maduración en la fe, que no se queden simplemente en estos actos populares, sino que se vaya un poco más allá. Las propuestas que se hacen entonces es, primero, conocer esa religiosidad popular porque no se puede, digamos, penetrar algo que no se conoce, que la evangelización o que esta pastoral se acorde a las necesidades y se empieza la famosa creación de las comunidades de base que deben ser orientadas por una persona idónea. Incluso aquí se menciona el diácono permanente como, pues que hasta ahora está empezando este proceso del diaconado permanente, pero que son personas a tener en cuenta para acompañar estas comunidades. En cuanto a las pastorales de élite, se habla que hay como 3 grupos bien marcados: los tradicionalistas o conservadores, que están de acuerdo con lo que pasa; los desarrollistas, que se fundamentan en la tecnificación y buscan un progreso económico más que el humano; y los revolucionarios, que quieren cambiar las estructuras pero a punta de violencia. Entonces se proponen como principios fundamentales el testimonio, la fraternidad y tener en cuenta los signos de los tiempos. Entonces, una iglesia que se involucre con su realidad. Para ello, las propuestas que se realizan es que estas pastorales, que la iglesia debe entrar dentro de estas pastorales de élite, debe invitarlas y formar comunidad con ellas y estar en constante acompañamiento de las mismas. Continuando con la parte de evangelización, también se habla de la catequesis. Y los problemas que se están viendo son la secularización, que ya lo habíamos mencionado con los jóvenes, y la religiosidad popular, que lo mencionamos en el punto anterior. Sobre ello, entonces se habla de unas correspondencias claves, tener en cuenta las angustias y esperanzas de las personas y no presuponer la fe, que todos ya recordamos un poco lo que venimos viendo en pastoral. No podemos suponer que porque nacemos aquí en Latinoamérica somos católicos. Y para ello, pues también se fundamenta lo que es la realidad, el testimonio, el conocimiento de la realidad y la cultura, y siempre una fidelidad marcada a la iglesia, al evangelio y al magisterio. En cuanto a la liturgia, pues venimos del Concilio Vaticano II, entonces hasta ahora, por eso pongo por aquí falta implementar todas esas cambios que se están haciendo. Entonces es necesario a partir de las luces que nos da el Concilio Vaticano II, esa transformación para que la gente tenga una vivencia de la fe y empiece a realizar esa acogida. Por lo tanto, es necesario una adaptación, que no es fácil en diversos contextos, una preparación de las personas y tener mucho cuidado también con las devociones, empezar a evangelizar las devociones. Ya por último, la tercera parte, que hace referencia a la iglesia visible y sus estructuras, entonces nos va a plantear en los diferentes niveles de iglesia. Primero en los movimientos laicos, donde se nos pide ser pobres y trabajar con los pobres, buscando siempre la justicia y la libertad. Esto requiere que haya unos compromisos, sobre todo enfocados en el servicio y la misión apostólica, y siempre que haya una buena participación de los laicos en todos estos movimientos y un acompañamiento de una persona idónea. En cuanto a los sacerdotes, lo que se está viendo es que hay una falta de motivación, y por eso digamos que no hay muchas vocaciones. Hay unas crisis en cuanto a los sacerdotes que ya están formados, como veíamos, hay como muchas cosas en su entorno, muchos de ellos incluso en esta época, como les comentaba del cura Camilo Torres, muchos de ellos optaron por las armas, una manera de ejercer su ministerio, si se quiere usar ese término, que no es del todo acorde. Y en cuanto a la cantidad, muy pocos, y la cualidad, entonces se están asignando algunos sacerdotes que no tienen las cualidades o los carismas necesarios para algunas comunidades que necesitan cierto tipo de intervención especializada. Es necesario que los sacerdotes tengan en cuenta
su triple misión como profeta, liturgo y pastor, y fundamentalmente el servicio. Y han de tener muy en cuenta, se pide que se tenga en cuenta la espiritualidad, siempre el acompañamiento espiritual, que en su ministerio sean muy cercanos a la comunidad y que siempre haya un apoyo por parte de los obispos. Por parte de los religiosos, se pide que no se alejen del mundo, que no se queden, digamos, en sus claustros, sino que tengan en cuenta la caridad, el testimonio y se metan dentro de las realidades de las comunidades. Para ello se pide que sean signo de lo que ha de vivir los valores evangélicos, vivan el apostolado y tengan una mentalidad social. Entonces se pide una integración y como dentro de los grupos religiosos hay unos laicos consagrados que también ellos sean testimonio y sean ejemplo en sus comunidades siendo fermento. En cuanto a la formación del clero, se habla de que en el momento no hay una formación adecuada, sobre todo por la parte de la realidad. Se está formando, digamos, mucho la parte doctrinal, pero la parte de la realidad no. Entonces, por eso es necesario que se empiecen a abrir a otra formación un poco más cercana a la realidad y a otro tipo de ciencias. La restauración del diaconado permanente, que como lo decía, por ser muy reciente, hasta ahora se está como mencionando, y que hay una alta deserción en los seminarios, entonces buscar estrategias para que los jóvenes se queden allí. Y eso se puede lograr a partir de una madurez humana y cristiana, realizando lógicamente, como lo decía, una formación general, teniendo siempre en cuenta la escucha y una pastoral vocacional. Se pide la pobreza de la iglesia. Hacen énfasis en que hay unas ideas equivocadas. Muchos piensan que la iglesia tiene muchas cosas por sus grandes templos y demás cosas. Entonces, que no se dé esa mala impresión, sino que se muestre efectivamente esa pobreza espiritual a partir del acompañamiento y la justicia, teniendo siempre una preferencia por los pobres, que se ha de basar en la solidaridad y siempre en el testimonio. No puedo, o sea, lo que planteaban ayer era que no se puede hablar de los pobres si se vive en medio de la opulencia, entonces hay que tener cuidado como con esa impresión. En cuanto a la pastoral de conjunto, aquí puse esta estructura, se pide no caer en la burocracia, tener cuidado de que no se piense simplemente en ganar puestos y ganar títulos, sino que sea algo que esté al servicio de la comunidad, que se tenga la identidad lógicamente cristiana y no caer ni en los rigorismos de los planes, que si se va a hacer algo diferente, entonces porque no está contenido dentro del plan, ni tampoco caer en una improvisación. Para ello se pide que haya un testimonio en cuanto a la comunidad, la fraternidad y la comunicación, y que haya una renovación inmediata de estructuras pastorales que están presentando fallas. Por último, los medios de comunicación, se pide tenerlos muy presentes, dado que están ocupando el tiempo libre de las personas. En algunos casos despiertan conciencia, pero en otros casos estos medios de comunicación son manipulados o son propiedad de las personas que tienen el poder, y a partir de ellos manipulan al pueblo para que las estructuras se mantengan. Entonces se pide que se sensibilicen y que empiecen a influir dentro, o sea, la iglesia empieza a influenciar también dentro de ellos para tener sus espacios, porque es una oportunidad de llevar el evangelio también a las personas. Por lo tanto, se requiere una presencia, un sentido crítico y una catequesis necesaria, tanto a las personas que manejan los medios como a aquellos que hacen uso de los mismos. Muchas gracias y termino con esta frasecita que se encontraba en la presentación del documento conclusivo, que decía que estamos en una nueva época que nos pide claridad para ver, lucidez para diagnosticar y solidaridad para actuar. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Una pequeña acotación nomás. El hombre no llegó a la luna en el 68, sino en el 69. Nomás. Ah, ok, vale, gracias. Hay un desfase. Gracias. Y lo otro era... Es que lo conté en años lunares. Sí, yo lo tengo muy presente porque en ese año nací. No se me olvida. Y quisiera acotar dos cositas. La importancia del nacimiento de la teología de la liberación en esta época, justamente después del Concilio Vaticano II y específicamente con Medellín, nace esta teología donde la opción preferencial por los pobres es lo más importante, pero tiene un corte de comunismo y de marxismo muy acentuado, que después con el pasar de los años pues ya
la teología fue decantando, la iglesia fue decantando realmente esta teología y fue como dando los lineamientos reales que se debe tener. Eso digamos, como algo, un aspecto importante también de este documento de Medellín. Gracias, Tico, muy amable, gracias. Yo quiero felicitar de manera especial a John. De verdad que es sencillo saber qué haces durante todo el día. No educar, inspirar. John, muy claro y contundente el mensaje. No tengo nada que corregir y con todo respeto de Tico, eso es una situación de forma. Me llama la atención de la propuesta, es sobre el impulso que le da a toda la comunidad, no solo clérigos, sino los laicos, a que salgan a participar. Y llamo la atención sobre el servicio en aquellos que estamos en este camino diaconal. Mil gracias. Muy claro por lo demás, contundente y felicidades, John. Sí. Gracias, Tico, muy amable. Carlitos, qué pena. Colabóreme, yo le he respetado. Chascarrillos, qué pena. ¿Quién más quiere aportar? Padre, yo también quiero felicitar a Johncito porque pues fue una exposición rápida y clara, ¿no? Pues no se detuvo en muchos detallitos, pero lo que dio fue bastante específico. Y noto también que en esta conferencia del CELAM hubo mucho más concentración en la parte de la iglesia y el clero en cuanto a su participación, no centrándose tanto en los problemas de ambos sociales, aunque se ven, pero no fue el centro tampoco. Bien, ¿alguien más? Mire que a ustedes ya les sirve, por ejemplo, este diagnóstico, no solamente como propuesta, lo que ya la conferencia está haciendo, que es una propuesta ya programática, sistemática, orgánica, al desarrollo, en conjunto. Y cómo va teniendo en cuenta todos los ámbitos. Muy bueno lo que hiciste, John Álvaro, tocando todos los ámbitos. El político, el económico, el social, el cultural, incluso el religioso. Entonces, tengan muy en cuenta estas propuestas porque miren cómo es la manera de presentar una propuesta o un proyecto social. ¿Qué se debe tener en cuenta? ¿Y por dónde comienza? Aquí nos dieron unas pautas muy importantes de por dónde se comienza a proponer un proyecto social. ¿Desde dónde parte? Uno pensaría que es desde la parte económica, pero si el individuo no está capacitado para recibir, administrar y generar desarrollo, pueden haber elementos muy nocivos. ¿Cómo es de importante formar al individuo? ¿Y desde dónde se forma? No se puede comprender una asociación democrática si el individuo no está formado en el bien común. Estamos en el 2020, 52 años después de esto. ¿Cómo es posible que el individuo no sea formado para generar riqueza o generar desarrollo con destino al bien común? Todavía estamos 52 años después de esto y todavía no hemos encontrado por dónde es que se comienza la propuesta, por dónde arranca. Cuando comencemos a trabajar en el desarrollo, en la elaboración de proyectos sociales que deben tener un cronograma en el tiempo, fundamental, tienen un cronograma en el tiempo, no solamente montar sociedades cooperativas, deben tener un cronograma y un plan de evaluación sistemática, orgánica, por donde se arranca para generar programas de desarrollo.
si sabemos que el propósito no es el enriquecimiento en sí mismo, sino el bien común? Todo esto nos va organizando. Cada uno, fíjese, va montando su cuadrito, porque a la hora de cada uno presentar un presupuesto o un programa de desarrollo social en una comunidad, donde sea, por dónde debemos arrancar. ¿Cuál es el articulado fundamental? ¿Por dónde se arranca? Y aquí lo definían muy claramente. Hay una tensión en la forma como se transmite la educación. Y lo decía muy claro John Álvaro, ojo que no es transmitir solamente conocimientos. En las universidades nos transmiten conocimientos sobre X y cantidad de profesiones, pero ¿qué debe haber previamente? ¿Qué debe haber previamente? No solamente se entra, cuando se va a formar una sociedad jurídica o una sociedad cooperativa, ¿qué se debe hacer primero? ¿Y cuánto tiempo debe durar esto? ¿Y cómo se evalúa? Todo eso tengámoslo muy en cuenta, hijos. Muy bueno el aporte, John Álvaro, lo felicito. Excelente, porque tocamos todos los puntos de vista. Entonces, armemos nuestro cuadro, tengámoslo muy actualizado, y entonces el próximo sábado, si no hay más preguntas, arrancamos con José. Muchas gracias, padre Manuel. Gracias, John Álvaro. Excelente. ¿Preguntas sobre la clase, sobre los temas? No, señor. Bueno, hijitos. Entonces, Héctor Luis, muchas gracias. ¿Ya tomó la foto para el periódico? Sí, señor, voy a tomar la última, si me permite. Bueno. Todos sonriendo, por favor. Su mejor perfil. Muchas gracias, muchachos. De verdad que hemos aprendido, yo por lo menos he aprendido mucho con ustedes. Dios les bendiga. Gracias a usted, padre. Gracias, padre. A usted, padre, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, padre. Muy amable. Feliz Feliz día, padre. Gracias. Feliz tarde. Gracias por sus palabras. Buena tarde. Yo ni siquiera oré, perdóneme que ni siquiera comencé con la oración. Perdóneme y Dios los bendiga. Muchas gracias y feliz semana. Gracias, padre. Gracias, padre. Que esté bien. Gracias. Bueno, padre. Dios. Chao. Chao. Un momentico, dejo de grabar, permítame. ¿Ya no íbamos a discutir? Un minutico, dejo de grabar, un momentico. No pienses